Buenas noches a todos. Tenemos otra vez otra sesión en la que hoy día vamos a hablarles sobre el rol de los personeros en estas elecciones, bueno, en todas las elecciones en sí. ¿Me escuchan, chicos? Por favor, me dan su conformidad si me escuchan. Buenas noches, ¿me escuchan y ven la pantalla? Sí se escucha, señorita, sí se escucha. Buenas noches, profesora. ¿Sí se escucha todo bien? Sí, todo bien, ya, ok. Entonces vamos a iniciar. El día de hoy, siguiendo con el módulo número 2, tenemos la sesión número 5 que se refiere al rol de los personeros. Entonces iniciamos. Dentro del marco legal que tenemos relacionado a los personeros, tenemos la Constitución Política del Perú, que ya sabemos que es la de 1993, la Ley 26859, que es la Ley Orgánica de Elecciones, y la resolución número 243-2020 JNE, que inherentemente se trata sobre el reglamento sobre la participación de los personeros en los procesos electorales. Y el Código Penal, que es a través del decreto legislativo número 635. ¿Sí pueden ver lo que estoy proyectando, chicos? Ya, sí, prosigamos. La función de los actores electorales. Ustedes ya saben que estamos compuestos por organismos electorales que son la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. ¿No? Todos ellos tienen relación, el rol, van a tenerlo con los personeros en estos procesos electorales. La OMPE, ¿qué se encarga de hacer la OMPE? Organiza y ejecuta los procesos electorales, dicta disposiciones para mantener, ya saben, el orden y la protección de las personas durante los comicios, capacitan a los miembros de mesa, a la ciudadanía, hacen el cómputo y obtienen los resultados de los procesos electorales y los remiten al Jurado Nacional de Elecciones, y el tema que vimos anterior, supervisa los fondos y los gastos de campaña de los candidatos. ¿Quiénes están relacionados o quiénes van a tener que ver con los personeros, no? Son los coordinadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que tenemos el coordinador del local de votación, que es el responsable del local de votación el día del proceso electoral, dirige y organiza la jornada electoral y dispone el trabajo de los coordinadores de mesa en el local de votación. El coordinador de mesa, quien va a tener a su cargo un determinado número de mesas de votación, y es responsable de la entrega y manejo del material electoral. Facilita el trabajo a los miembros de mesa, recibe las actas electorales y demás material de parte de los presidentes de mesa o de los miembros de mesa en general, ¿no? Ellos generalmente son los que tienen la relación directa con los personeros. También tenemos el coordinador distrital, que es el responsable que va a hacer la difusión y ejecución en el ámbito distrital, ¿no? En cada distrito va a haber un coordinador distrital, el que va a tener a su... ¿Aló? Ya, quien va a tener el coordinador distrital es el responsable de la difusión y la ejecución del proceso electoral en el distrito, ¿no? Y va a estar a cargo de los coordinadores de mesa, orientadores, también existen los orientadores, los coordinadores del local de votación. Y también existen los capacitadores, que son los que capacitan en el proceso electoral a los actores electorales. Seguimos. Dentro de las funciones que tenemos, vamos a ver el Jurado Nacional de Elecciones. Su función es administrar e impartir justicia electoral. Ustedes saben que el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano máximo de los entes electorales.
fiscaliza la legalidad del proceso, proclama resultados o declara la nulidad del proceso electoral, ¿no? También tienen a cargo la educación electoral, y esta educación electoral está a cargo de los coordinadores de acciones educativas. Pero, ¿quiénes tienen el rol permanente de trabajar, o mejor dicho, de interactuar con los personeros? Van a ser los fiscalizadores. Los fiscalizadores son los responsables de verificar la legalidad de la votación. Están acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones y por los jurados electorales especiales. Existe en cada local de votación, están presentes un fiscalizador electoral como mínimo. En los centros de cómputo vamos a tener el fiscalizador técnico electoral, ¿no? Que es el encargado de verificar, de estar desde la puesta cero en los centros de cómputo. Funciones de RENIEC. ¿Qué es lo que hace RENIEC, no? Generalmente ya sabemos que son los encargados de la identificación de todos los peruanos, otorgan los DNI, registran los hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil, ¿no? Prepara y actualiza el padrón electoral. Muchos en esta época hemos visto que las organizaciones políticas han tenido que actualizar algunos sus afiliados, ¿no? Han actualizado sus afiliados y hemos visto la participación de RENIEC, la hemos visto con la verificación de esta firma, ¿no? Han ingresado a todos tipos de verificación, una firma de la firma automáticas y semiautomáticas. Entonces, con esta verificación, ellos lo pasan al ROC, y al pasarlo al ROC, esa verificación, al pasarlo al ROC, van a realizar ellos van a realizar todo, vas a poder realizar todo lo que es su rol como organización política en sí. Los electores. Ya los electores conocemos que son todos los ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no? No pueden ejercer el derecho de sufragio los que tienen la ciudadanía suspendida por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de libertad o por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. De ahí tenemos los miembros de mesa. Los miembros de mesa son aquellos que realizan las funciones de ciudadanos y ciudadanas que ejercen la autoridad de la elección en su mesa de sufragio. Son elegidos mediante sorteo público realizado por la OMPE. Se eligen 3 titulares y 3 suplentes de una lista de 25 seleccionados entre los electores de cada mesa de sufragio, ¿no? Esos son los que van a conducir el día de la mesa de votación, y son la conducción de la mesa de votación, van a llevar la asistencia técnica de parte de los coordinadores de mesa y del local de votación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa? Los candidatos y personeros de los partidos políticos y alianzas no pueden ser miembros de mesa. Las autoridades políticas y los miembros de los consejos municipales tampoco pueden ser miembros de mesa. Los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el sistema electoral peruano tampoco pueden ser miembros de mesa. Los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad dentro de una misma mesa tampoco pueden ser miembros de mesa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si está mi esposo en la misma mesa que yo, no podemos ejercer el rol de miembro de mesa. Tampoco si tengo mi hijo, de repente, afinidad a mi suegro, tampoco podemos ejercer en la misma mesa, no podemos ejercer el cargo de miembro de mesa. Y todas estas cosas, ¿por qué les estoy mencionando? Porque tienen mucho que ver con el rol de los personeros. Porque si yo detecto como personero alguna de estas infracciones, puedo realizar mi denuncia ante el fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones que se encuentra, el cual va a levantar una incidencia
y van a cambiar a este miembro de mesa. Es importante que ustedes tengan en cuenta estas funciones que se les está impartiendo, ¿no? Porque se les está diciendo qué hace el de la OMPE, qué hace el del jurado, ¿no? Eso es lo que se les está impartiendo a ustedes para que ustedes puedan realizar su rol a cabal el día de las elecciones y puedan ver qué lista, la lista, de repente ustedes van como personeros de una lista o de un movimiento regional o de una organización política y ustedes tienen que estar atentos a todo esto, ¿no? Pero dice, ¿qué impugno en una mesa? No sé lo que impugno, no sé, de repente el fiscalizador del jurado de repente cambió los resultados y yo no sabía cuál era su función, pensé que era su función esa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tipo de acciones y las funciones que realiza cada uno de los actores electorales. Las funciones de los miembros de mesa, ¿cuáles son las funciones? Es instalar la mesa de sufragio y acondicionar la cámara secreta, revisar el material electoral, suscribir el acta de instalación, llenar el acta de sufragio, realizar el escrutinio o conteo de votos, suscribir el acta de escrutinio y firmar las actas, hacer entrega de las actas y los materiales al coordinador de OMPE. Entonces, todo esto, ¿quiénes tienen que realizar? Son los miembros de mesa. Quiere decir que ninguna otra persona puede revisar el material electoral, puede suscribir acta de instalación, puede llenar el acta de sufragio, puede realizar el escrutinio. Entonces, eso ya nos va canalizando cómo va a ser el panorama para el día de la elección en sí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como personeros, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna consulta, por favor? Al menos ninguna, doctora. Ya. Estamos entonces bien, podemos seguir con la clase. Vamos. Observadores electorales. Los observadores electorales, ¿cuál es su función? ¿Quiénes son los observadores electorales, no? Son aquellos que se dedican a la recolección sistemática de información sobre un proceso electoral en sí, con el propósito específico de llegar a una opinión fundamentada sobre la ejecución del proceso electoral. Nosotros, los más conocidos es la OEA, Transparencia, también vienen los del PNUD, de ONU, ¿no? Y de AECIC, vienen a ser observadores electorales en las elecciones, y nosotros también, había una elección en Colombia y han ido los funcionarios del sistema electoral, han ido a ser observadores electorales, ¿no? Pero en este caso hablemos, por ejemplo, de Transparencia, ¿no? De OEA, ¿no? ¿Qué no pueden realizar ellos, no? No pueden ofender ni difamar o calumniar a las instituciones o autoridades electorales, agrupaciones políticas o candidatos. Declarar el triunfo de alguna agrupación política o candidato alguno. Dirigirse a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones solicitando información o entrega de documentos oficiales. Hacer proselitismo político de cualquier manifestación en favor o en contra de alguna organización política. Entonces, esto no pueden hacer los observadores electorales. Aquí en la fotografía y la imagen ustedes están viendo que hay observadores que son de transparencia, ¿no? Que el chaleco color celeste hasta azul, ¿no? Que son de transparencia. Entonces, ellos, a pesar que son observadores, su misma frase lo dice, observan, son dedicados a mirar, no tienen otro tipo de función, no fiscalizan, no pueden solicitar documentos oficiales como actas, ellos simplemente se dedican a observar, tienen sus formatos, los cuales los llenan, esos formatos, ellos van a llenar esos formatos, y tampoco pueden hacer proselitismo, ¿no? ¿Qué es proselitismo? No pueden hacer propaganda por alguna opción política, de alguna organización política en sí, no lo pueden realizar, ¿ya? Entonces, si yo como personero o personera verifico que algún observador está haciendo eso, está yendo contra las garantías del proceso electoral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que recurrir? Al fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones
o al fiscal, ¿no? De repente se encuentra ahí el fiscal de prevención al delito, porque nosotros sabemos incluso que los observadores electorales son registrados en una base de datos y quien les brinda el permiso es el Jurado Nacional de Elecciones para que puedan estar presentes en las elecciones, ya en este momento, por ejemplo, de las elecciones regionales y municipales del 2022, van a haber observadores que tienen que haber recibido la autorización del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quiénes más van a encontrarse en el proceso electoral? Vamos a encontrar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Elección de Perú. Son los encargados. ¿De qué van a ser encargados? Ya hemos visto que hay un órgano electoral. ¿Quién es que se va a encargar de coordinar la seguridad del proceso electoral? Y es la OMPE. La OMPE es encargada de coordinar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la seguridad del proceso en sí. Entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Son los encargados de administrar el orden público cuando se presentan incidentes que generen violencia o incurren en una falta que obstaculice el óptimo desarrollo del proceso electoral, de la jornada electoral en sí. Sus integrantes pueden ejercer el voto. Ya saben que desde el año que ya se vota desde hace muchos años atrás, los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tienen derecho al voto, pero no pueden ser elegidos, ¿no? Entonces, los vemos en un local de votación, vemos que afuera o dentro, según cómo sea la distribución dentro del local de votación, ¿quiénes van a estar? A ver, alguno que haya trabajado en OMPE o en el Jurado Nacional de Elecciones le puede decir, ¿quién está dentro del local de votación? Fuerzas Armadas. Muy bien, Rosita. Las Fuerzas Armadas van a estar dentro del local de votación y la Policía Nacional, por sus funciones, van a estar fuera del local de votación. Ellos también van a servir para cuando alguien haya una denuncia o por si acaso se genere algún conflicto electoral, puedan actuar apoyando a los miembros de los órganos electorales, ¿no? Ellos van a ser como que las personas que van a apoyar directamente a los miembros de los organismos electorales que se van a encontrar en el local de votación. Y vamos a hacer un recuento. ¿Quiénes iban a estar? ¿No? Teníamos que por el lado de la OMPE van a estar los coordinadores de distritales, los coordinadores de local, los coordinadores de mesa, los orientadores, ¿no? Del lado de la OMPE va a estar capacitadores, va a estar todo ese equipo, va a estar destinado dentro de un distrito, dentro de una jurisdicción para el proceso electoral. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, ¿quiénes están? En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, se van a encontrar los fiscalizadores. Va a haber un fiscalizador del local de votación. De repente llega el coordinador de fiscalización. Si es que se designara, hubiera un fiscalizador distrital, si es que fuera, según la correspondencia que brinde el Jurado Nacional de Elecciones, pero sí o sí tiene que estar el fiscalizador. También hemos dicho que van a estar los electores, que son las personas que van a ejercer el derecho a sufragio, los miembros de mesa, que son la máxima autoridad ese día, y que son los únicos que pueden hacer el escrutinio, pueden manipular el material electoral. También tenemos a los observadores electorales que, como su misma palabra lo dice, solamente se dedican a observar. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes van a velar por la seguridad. Y aquí nos dicen qué realizan las Fuerzas Armadas durante la jornada electoral. Mantener el libre tránsito de los electores desde el primer día anterior a la elección y durante las horas de sufragio. Acuérdense que la mayoría se instala desde el sábado, entre viernes o sábado en el local de votación. Impedir que haya presión, disuasión, sometimiento, soborno u otra acción que tienda a coactar la libertad del elector. Facilitar el ingreso de los personeros al local de votación.
custodiar los locales donde funcionan los órganos electorales y hacer cumplir las disposiciones que adopte la OMPE. Alina Rosa, escucha, me indica que no escuchan, por favor, los demás me pueden indicar si se escucha. Sí, se escucha. Uy, señorita. Se escucha por momento. La Defensoría del Pueblo. Ya ese es otro actor electoral que lo vamos a tener el día del proceso, ¿no? La Defensoría. Y por lo largo está en varias jurisdicciones. ¿Qué se encarga de realizar la Defensoría del Pueblo, no? Aquí vemos una imagen, está una coordinadora de OMPE con un supervisor de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué se encarga de realizar la Defensoría? Supervisa las funciones de la OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones respecto al proceso electoral. ¿Qué quiere decir que van a realizar? Ellos van a levantar un informe si han visto algo irregular desde el proceso electoral, si algún funcionario de la OMPE, RENIEC o el Jurado Nacional de Elecciones de repente no realizaron alguna función que debieron, o de repente están realizando proselitismo político por alguna organización política, y también que recoge las peticiones y quejas de los ciudadanos durante las elecciones, ¿no? Si un ciudadano le dice, mire, señorita, el material electoral está siendo manipulado por una organización política, ¿no? Entonces va a recoger su queja, su petición, y va a hacer su denuncia respectiva también. Entonces, la Defensoría del Pueblo es otro actor importante en el proceso electoral, que va a tener una función de supervisar a todos los entes, el rol de los entes electorales. Tenemos otro actor que es muy importante para el caso de los delitos electorales, que es al que vamos a realizar las denuncias respectivas. Son los funcionarios, los fiscales que se encuentran del Ministerio Público de turno en ese momento, ¿no? Tienen a su cargo la fiscalización de los delitos comunes y delitos electorales, ¿no? Aquí tenemos a un fiscal que se encuentra con el coordinador del local, ¿no? En una jurisdicción se encuentra con el coordinador local y le está solicitando información, ¿no? De repente ocurrió un hecho, una suplantación, que ya la vamos a verificar más adelante, y el fiscal va a hacer su actuación debida, ¿no? Alguna consulta que ustedes requieran, me pueden interrumpir para realizar y yo poderles absolver las consultas que tengan hasta el momento, porque ya hemos llegado al punto 2. Por favor. El Ministerio Público cuando visita, perdón señorita, el Ministerio Público cuando visita el local de votación, ¿cuál es su función de ellos? Mira, el Ministerio Público, hay en algunos locales de votación que están permanentemente. Son en esos locales de votación donde de repente se emitió algún informe y hay algún peligro de conflicto electoral, ¿no? Pero cuando visitan el local de votación y hay, por ejemplo, una denuncia, son ellos los encargados de canalizar las denuncias, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante sobre los delitos electorales que se incurren y quiénes son los que van a tener que representar. Va a ser el Ministerio Público y la Policía Nacional. Sobre todo el Ministerio Público, como ustedes saben ya con el cambio de que ha habido del nuevo Código Procesal Penal, es ellos que inician la investigación, ¿no? Entonces, son los encargados de la fiscalización de los delitos comunes y de los delitos electorales. Incluso ustedes, no sé si habrán visto que hay algunos ciudadanos que se presentan por omisión a la asistencia familiar y que en ese momento también son detenidos, ¿no? Generalmente realizan una búsqueda y saben dónde van a ir a sufragar. Otra pregunta creo que había por ahí. Doctora, una consulta. Sí, dígame. Yo soy personero
y por decir, mi agrupación política es de color amarillo. Yo me voy, ese día me voy con un polo amarillo. ¿Me puede sacar alguien de OMPE o del jurado? Porque supuestamente ellos manifiestan que estoy yo induciendo a un voto. Claro. Claro. Dentro de los delitos electorales que existe, quiere decir que el día de la votación, el elector tiene que tener libertad para discernir y reflexionar sobre su voto. No tiene que ver ni absolutamente nada que le incida a que pueda votar, porque hay muchos indecisos, y como ustedes saben, y el perfil del elector peruano, muchos que lo habrán leído, nos dice que la mayoría de los peruanos, hay un gran porcentaje de peruanos que el día de la votación recién deciden su voto. Entonces, ¿qué hace el personal de OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones? Trata de que no ocurra esto. ¿Y cómo es? Que no haya ningún tipo de distintivo de ninguna organización política, de ningún color del símbolo de repente de la organización política, que pueda tratar de que el elector pueda revertir su voto o que le pueda inducir el voto hacia, o preferencia, ¿no? Que haya alguna preferencia hacia alguna organización política. Había otra persona que estaba levantando la mano, por favor, prosiga con su pregunta. Nada, solo era para consultar y decir de que, bueno, creo que puedo ir con el pueblo que vaya, pero la R lo voy a llevar en el corazón. Creo que era mi amigo Seña. Gracias. Ya, espera. ¿Alguna otra consulta, señores? Señores y señoritas. Prosigamos entonces. Ahora vamos a tener, ¿qué es un personero? ¿No? El rol del personero, siempre se habla de los personeros, ¿no? Y vamos a ver cuál es su rol, quiénes son y qué es lo que no deben realizar, ¿no? Así como tienen sus deberes y derechos, entonces vamos a revisarlos y vamos a darle un empape a esto. Definición. El personero es el ciudadano inscrito ante el RENIEC que vela y representa los intereses de determinada organización política en el desarrollo de un proceso electoral. Para los que no estuvieron en la clase anterior, les explico que las organizaciones políticas ahora son los partidos políticos, los movimientos regionales y las alianzas. Ya no existen organizaciones políticas locales provinciales ni organizaciones políticas locales distritales, ¿no? Entonces, esos tres, cuando hable de organizaciones políticas, se va a referir o a un partido político o a un movimiento regional de una jurisdicción de alguna región, o a una alianza electoral. Alguna alianza electoral que se puede realizar entre dos partidos políticos, entre un partido político y un movimiento regional, o entre un partido político, un movimiento regional y otro partido político, o dos movimientos regionales y un partido político. Esas son las alianzas electorales. La representación que ejerce el personero es exclusiva a una organización política. ¿Qué quiere decir? Me mencionaban por ahí de que hay un movimiento que tiene símbolo la R. Yo ya no puedo, si soy de la R, ya no puedo ser de la K. Tendría que ser solo personero exclusivamente de una organización política. Las organizaciones políticas pueden acreditar personeros legales, titulares y alternos técnicos y personeros ante los centros de votación y ante las mesas de sufragio. Si yo tengo candidatos muy lejanos, ¿no? En distritos muy lejanos, ya tendría que ir viendo cuáles van a ser mis personeros para poder yo capacitarlos en las mesas las mesas de sufragio, porque se está careciendo mucho de las funciones de los personeros. El mismo día se les ocurre decirle a su primo, a su hermano, el candidato o la organización política que sean su personero. Y dicen, no hubo defensa al voto. ¿Por qué no hubo defensa al voto? Porque de repente no conocieron las funciones que se tendrían que realizar los personeros. No conocieron sus derechos que tienen los personeros. Acreditación.
Las organizaciones políticas son las que acreditan a sus personeros. La calidad de personero se acredita con la credencial otorgada por el personero legitimado. ¿Quién es el personero legitimado? Es el personero legal. El personero debe tener expedito el derecho de sufragio y contar con DNI. Los candidatos no pueden ser personeros ni pueden acreditar directamente a ciudadanos como tales. Entonces, ¿quiénes los van a acreditar? Van a ser los personeros legales de una organización política. No puede haber más de un personero por organización política a la vez en una mesa de sufragio. Quiere decir que si yo soy personero y de repente me voy a, está el alcalde, está el regidor, no puede haber un personero para el alcalde y otro para el regidor, no. Sino tiene que haber solo un personero por la organización política en sí. El personero legal. ¿Quién es el personero legal? Le dice el personero legal, lo vemos que es quién es que va a acreditar a todos estos personeros. Dentro de una organización política va a ser el representante legal. Señorita, ¿tiene que ser abogado? No necesariamente tiene que ser abogado, ¿no? La ley no me indica que el personero legal tiene que ser abogado, ¿no? Entonces es el representante legal de un partido político. Y este personero legal no solo es por las elecciones, ese personero legal de las organizaciones políticas va a estar en diversas instancias, ¿no? Para defender, por ejemplo, ahorita ha habido la afiliación de muchas organizaciones políticas, va a defender las afiliaciones. Les dije que RENIEC se encarga de hacer la verificación de esas firmas, y quien tiene que estar ahí presente es el personero legal, quien va a estar presente dentro de esta verificación, ¿no? Entonces, ahí está. No está en el proceso electoral necesariamente, puede estar antes del proceso electoral y siempre va a tener una función inherente en la organización política. Está facultado para presentar cualquier recurso o impugnación al Jurado Nacional de Elecciones o a los jurados electorales especiales en relación a algún acto que ponga en duda la transparencia electoral. Dicha impugnación debe estar debidamente sustentada. Se supone que debe tener pruebas. Si yo impugno, debe ser con pruebas. Y para que haya esta impugnación bien fundamentada, tengo que tener a quienes van a ser mis caballitos de batalla, van a ser mis personeros de mesa de sufragio, a quienes tengo que inducir muy bien, y mi personero de local de votación. Puede presentar cualquier recurso de naturaleza legal o técnica. Asimismo, tiene un personero alterno, el cual lo representa y asume sus funciones ante su ausencia. El personero alterno, ¿no? ¿Qué pasa si a mi personero legal de repente está con COVID, ¿no? Entonces va mi personero alterno. ¿Quién es el que lo puede suplir? A las organizaciones políticas lo va a suplir en este rol de personería. El personero técnico. Algo muy peculiar ocurre con el personero técnico. El personero técnico es el responsable de verificar el funcionamiento del sistema informático a emplear para el cómputo de resultados. ¿Cuántos personeros técnicos voy a tener, doctor, en una elección? Y en mi jurisdicción se instalan 4 oficinas descentralizadas de procesos electorales, que son ODPs, tengo que tener 4 personeros técnicos, ¿no? Pero estos personeros técnicos de los que le estoy hablando son los del proceso electoral, porque aparte yo voy a tener así como tengo mi personero legal, también voy a tener mis personeros técnicos, ¿no? Voy a tener mi personero técnico alterno, ¿no? Y voy a tener mi personero técnico titular, ¿no? Esos dos son desde la creación de la organización política, debo tenerlo. Pero aquí sí la ley me estipula que debo acreditar un mínimo de 5 años de experiencia en informática. Y que tengo que haber realizado, ¿no? Que tengo que tener, aunque sea como mínimo, un título técnico en computación. Entonces, acá, a diferencia del legal, que deberías también decir de repente, ser un abogado,
en el personero técnico, sí me exige la ley que o sea ingeniero de sistemas o técnico de computación y que tenga como experiencia 5 años en informática. Es un poco, por eso cuando es las elecciones, la mayoría es difícil tener características, personeros que estén al 100% disponibles en el caso de los técnicos. Tenemos los personeros de centro de votación. Los personeros de local de votación son acreditados por el personero legal ante el jurado electoral especial. JEE significa jurado electoral especial. ¿Y quiénes son estos antes de proseguir y que ustedes me hagan la consulta? Tenemos que nuestro órgano, nuestra máxima instancia en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Y en elecciones se instalan los jurados electorales especiales, a los que les llamamos JEE. Entonces puede haber 4 jurados electorales especiales dentro de una región, 3 o 2, dependiendo cómo sea la jurisdicción. De repente tenemos una jurisdicción pequeña como Chiclayo, vamos a tener de repente un jurado electoral especial o 2 jurados electorales especiales. Y de repente tenemos una jurisdicción grande, ¿no? Como Junín, que podemos tener hasta 5 jurados electorales especiales o ODPs, ¿no? Las ODP son las oficinas descentralizadas. El jurado tiene los JE descentralizados y la OMPE tiene las ODP, ¿no? Que son las oficinas descentralizadas de procesos electorales. ¿De qué se encargan los personeros de centro de votación? Se encargan de coordinar y dirigir las actividades de los personeros ante las mesas de sufragio ubicadas en los centros de votación, así como coordinar con el personal de la ODP, ¿no? Entonces, ellos se van a presentar ante el coordinador del local de votación, van a llegar con su lista, el día del proceso electoral llegan con su lista diciendo, tengo 5 personeros, son los nombres, los apellidos, los DNI, los presentan y les muestran su acreditación al coordinador del centro de votación. La actividad del personero del local de votación se desarrolla únicamente el día de la elección, a diferencia del personero legal o del personero técnico. La solicitud de acreditación de personeros de los centros de votación se presentan ante los jurados electorales especiales hasta 7 días calendarios antes de la elección. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo? 7 días antes. Mi elección va a ser el 7 de octubre, en la última semana de septiembre, hasta esa semana, puedo acreditar a mis personeros de centros de votación en cada jurado electoral especial. Una vez vencido dicho plazo, los personeros legales pueden acreditar a los personeros de los centros de votación directamente ante los coordinadores de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, haya asignado a tales centros de votación. Primero, ¿qué tiene que tener las credenciales? Aquí vamos a ver las características de las credenciales. Las características de las credenciales son nombres y apellidos. No tienen que, primero, deben de estar impresas únicamente en blanco y negro. Quiere decir que no deben de tener ni un distintivo de la organización política. Solamente que deben señalar la organización política, que no deben incluir símbolos, logos, números o identificaciones alguna de distinta naturaleza. Nombres y apellidos completos de la persona que se acredita, número de DNI de la persona que se acredita, clase de personero, ¿no? Que puede ser coordinador, personero local de votación o personero de mesa, nombres y apellido de los personeros que otorga la credencial, cargo del personero que otorga la credencial, el jurado electoral especial en el que se acredita el personero, nombre del centro de votación, firma del personero que otorga la credencial y la fecha de emisión, ¿no? Que tiene que ser, en este caso, esto tiene que ser 7 días antes, ¿no? 7 días antes debo tener ya la credencial de mi personero local de votación. Y ahora vienen los personeros de mesa de sufragio.
Los personeros de mesa tienen la atribución de presenciar y fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio de las mesas de sufragio, ¿no? Ya saben que esos 3 actos configuran el acto electoral. Instalación, sufragio y escrutinio. Señorita, pero a mí no me dejan ingresar, me dicen los de la OMPE que yo no debo ingresar a la instalación. Sí, los personeros sí tienen derecho. ¿Y qué hago? Tengo que hacer mi denuncia, mi incidencia ante el fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, que se encuentra ahí con chaleco rojo, que ya la gran mayoría lo conoce. Pueden denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral. Un personero puede ser acreditado ante una o más mesas de sufragio por el personero legal. ¿Cómo es esto, señorita? ¿Qué pasa si en la sierra de repente no tengo accesibilidad para que pueda tener personeros de mesa de sufragio? Entonces, de repente en una aula voy a tener 2 mesas de sufragio y ese personero puede asumir las 2 mesas de sufragio porque está verificando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en las 2 mesas de sufragio? No puede haber más de un personero por organización política en la misma mesa. Ya les he dicho, si en la mesa 5 hay un personero, ya no pueden haber 2 personeros de la misma mesa de la organización política, ¿no? Para ser acreditado debo tener expedito mi derecho al sufragio y contar con DNI. Ningún candidato puede ser personero. Los personeros de mesa son acreditados por el personero legal hasta 7 días antes de la elección ante el jurado electoral especial. La solicitud de acreditación de personeros puede formularse de manera individual o agrupando a los que pretenden acreditar. ¿Cómo así? Presento mi lista, agrupo mi lista de tal jurisdicción, de tal colegio, y los ingreso al Jurado Nacional de Elecciones para que puedan estar acreditados. Después, el día del sufragio, voy y le entrego la credencial que le llama la acreditación ante el presidente de mesa. Es distinto al personero al coordinador de mesa, al coordinador de local. El personero de local de votación va ante el coordinador de local de OMPE. En cambio, el personero de mesa va directo al presidente de la mesa de sufragio. ¿Qué debe contener su credencial? Los nombres, apellidos completos de la persona que se acredita. Sí, Por favor. ¿Puede repetir de nuevo lo que dijo? Esa partecita nomás, lo último. Ya. Les explicaba que los personeros de mesa son acreditados por el personero legal, ¿no? 7 días antes ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pueden ser acreditados de forma individual o en grupo, ¿no? Pueden presentar sus listas al Jurado Nacional de Elecciones por jurisdicción, ¿no? De repente distrito con tales locales de votación. Y el día de la elección el personero se acredita directamente ante el presidente de mesa, ¿no? Las credenciales de los personeros de mesa deben contener lo siguiente. Ahí nos quedamos, ¿está bien, señorita? Sí, entendido, gracias, señorita. Ya. Nombres y apellidos completos de la persona que se acredita, número de DNI de la persona que se acredita, clase de personero que asumirá la persona que se acredita, nombres y apellidos, ¿no? Nombres y apellidos completos del personero que otorga la credencial, cargo del personero que otorga la credencial, el jurado electoral especial ante el que se acredita el personero, nombre del centro de votación y número de mesa de sufragio, firma del personero que otorga la credencial y la fecha de emisión. ¿Ya? Las credenciales deben estar impresas únicamente en blanco y negro, deben señalar el nombre de la organización política sin incluir símbolo, logo, número o identificación alguna. ¿Alguna consulta hasta ahí? Buenas noches, una consulta. Bueno, ¿Qué pasa si el personero
impugna un voto y este no es válido. Cuando pasa por el proceso de JNE, ¿es multado quien impugna o el personero es multado o el partido político? Gracias Ya. por la respuesta. Las acciones sobre impugnaciones las vamos a ver en el presente tema, ¿no? Que es personero de mesa de sufragio en el acto electoral. ¿Alguna consulta de lo que yo he impartido hasta el momento, por favor? Señorita, ¿el personero legal está autorizado en ingresar a las aulas de votación en, en cada momento, muy aparte de que los personeros están sentados ahí en sus respectivas aulas? No, el personero legal, si tú tienes un personero de local de votación y un personero de mesa de sufragio, ya no vas a tener el personero legal dentro del local de votación. El personero legal va a estar de repente en cada sede del jurado electoral especial o cuando ocurra alguna incidencia que se necesite interponer algún recurso, pero como le he dicho, no, ahí solamente está el personero del local de votación que va a estar, es más, no se encuentra en la mesa de sufragio, sino que se encuentran en un lado del recinto electoral, ¿no? Del local electoral, el centro de votación electoral. Y los personeros de mesa sí son los que van a estar dentro de cada mesa de sufragios. Ellos sí tienen como les digo, un rol inherente directamente con los miembros de mesa, ¿no? Ellos sí, porque ellos van a interponer sus impugnaciones también. Entonces proseguimos con personeros de mesa de sufragio en el acto electoral. El acto electoral se constituye de 3 etapas: instalación, sufragio y escrutinio, para el cual desarrollaremos la intervención directa de los personeros de mesa de sufragio en cada una de ellas. Instalación. Puede estar presente en la mesa de sufragio desde su instalación. Puede presenciar el acto de verificación de los materiales electorales. Puede verificar el acondicionamiento de la cámara secreta. Puede firmar el acta de instalación y las cédulas de sufragio si así lo desea. Es importante esto. Es muy importante, porque cuando yo he sido coordinadora de fiscalización, cuando he sido monitora de fiscalización, muchas veces teníamos algunas incidencias hacia el personal de hombres por esto, ¿no? Justo por esto. Me dice, señorita, no me dejan firmar el acta. Yo he estado desde la instalación y no me dejaron firmar el acta. Señorita, no me dejan firmar las cédulas de sufragio, ¿no? Que si bien es cierto que por una mayor operatividad solamente lo hagan firmar para que sea más rápido las cédulas al miembro de mesa, al presidente, eso es verdad. Pero de que ellos puedan hasta el momento, no hay ninguna modificatoria que me digan que el personero no puede firmar ninguna cédula de sufragio o que no pueda firmar el acta de instalación. No hay ninguna modificatoria. ¿Por qué? Porque el personero es parte, así como el observador, el fiscalizador del jurado, el Ministerio Público, el supervisor, el personero también es parte de las garantías que se van a brindar del proceso electoral. Y más que hayan personeros para que visualicen qué es lo que se está haciendo y que no haya ningún peligro de fraude electoral, ¿no? Entonces, esto, el personal, los que actúan en ese momento como coordinadores, como fiscalizadores, es lo que deben saber. Eso está en la Ley Orgánica de Elecciones. Y yo como organización política, ¿qué tengo que realizar? Yo como organización política tengo que capacitar a mis personeros para que hagan un buen rol y también no vayan a impugnar cosas que no son impugnables, ¿no? O que de repente inicien un conflicto electoral y cuando no ha habido fraude, como ellos dicen. Tenemos que conocer bien la legislación electoral para poder defender a mi organización política o candidato. ¿Qué
está prohibido? Disculpe, una consulta. Sí, dígame. Sí, dentro de los actores electorales, manifiesto que están los coordinadores de la OMPE, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros de mesa, los personeros, y dijo un supervisor. ¿Supervisor a qué entidad pertenece? Disculpe. Lo expliqué al inicio, Yonel, que pertenecía a la Defensoría del Pueblo. Son los que supervisan la labor de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Y que si bien es cierto, no hay un gran presupuesto en Defensoría del Pueblo como para enviarlos a nivel nacional a todos los distritos, pero sí ellos eligen distritos donde existe indicio de conflictos electorales o tuvieron un historial de conflictos electorales. Gracias. ¿Qué está prohibido? ¿Qué no puedo reclamar, qué no puedo realizar como personero en la instalación? Reclamar sobre hechos que no he presenciado. Si no he presenciado algo, solamente porque alguno de los otros personeros me digan, yo no puedo reclamar sobre eso. Tengo que reclamar sobre lo que yo he visto. Manipular el material electoral. ¿Qué quiere decir? Que no puedo tener, justo ustedes están viendo en pantallas, un acta electoral, ¿no? Que dice el acta de instalación. No voy a estar tratando de yo tener las actas electorales porque no es mi función. No soy parte de los miembros de mesa. Interrumpir el acto de instalación. De repente el secretario está contando las cédulas y le hago conversación, interrumpo ese acto. Y ustedes saben que las cédulas, la mayoría vienen de 250 a más. Entonces, ya hago que se retrase esa instalación de esa mesa de sufragio. Entonces, en el acto de instalación, yo no puedo realizar estas tres cosas. ¿Alguna consulta sobre el acto de instalación? Prosigamos. El sufragio. ¿Qué es lo que vamos a realizar en el sufragio? En el sufragio vamos a verificar que los electores ingresen solos a la cámara secreta, excepto en los casos en que la ley me lo permita, ¿no? En el caso de los invidentes, siempre pueden ingresar, según la legislación, con un lazarillo que los acompañe. Pero en los demás casos, no. Tienen que ingresar solos a la cámara secreta. Tener en cuenta la atención preferente para el voto de personas con discapacidad, niños, personas con niños en brazos, mujeres gestantes, adultos mayores, ¿no? Que también siempre se encuentran en la fila, miembros de la Fuerza Armadas y Policía Nacional, porque son los que tienen el voto rápido, ¿no? Pueden firmar el acta de sufragio, ¿ya? Entonces el personero va a firmar el acta de sufragio, y aquí viene algo. Verifico la identidad del elector. Si los datos del DNI no corresponden a las características del elector, rostro, sexo y edad, pueden impugnar la identidad del elector. Entonces aquí me voy a detener para explicar un poquito sobre la impugnación de la identidad, ¿no? De repente en distritos pequeños todos se conocen. Yo veo que está Juan Pérez, ¿no? Y lo conozco, es mi vecino Juan Pérez, yo estoy de personero. Cuando en un momento veo que ingresa un señor que dice ser Juan Pérez, ¿no? Pero cuando veo el DNI, no, el DNI es de mi vecino. Entonces, ¿ahí qué hago? Recién ahí puedo impugnar la identidad del elector, ¿no? En ese caso voy a impugnar la identidad del elector para que pueda, y ahí me va a dar, me va a dar un formulario en el cual voy a hacer mi reclamo a la impugnación de identidad. ¿Qué hago? Formulo observaciones o reclamos que hubieron durante el sufragio, los hechos y circunstancias de la votación que no consten en el acta de sufragio, no pueden insistirse después al sentarse el acta de sufragio. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo firmé mi acta de sufragio, ya después de eso ya no puedo incluir nada más, ¿no? Sí, solamente lo que vi en el acto de sufragio, ¿no? Lo voy a poner en el acta de sufragio. Si no hubo nada, no se pone ninguna observación.
¿ya? Verificar que el número de votantes y las cédulas no usadas y las observaciones, así como firmar el acta de sufragio y la lista de electores si lo desea. Si yo he visto acá en mi padrón, son 250 personas, estamos verificando nuestra acta de sufragio. Y en mi acta de sufragio me dice que hay 250 electores. ¿Ya? Hubieron 250 electores, no puede haber más, no puede haber más. Mis electores hábiles en esa mesa son 250. Pero veo que están registrando más votantes, por ejemplo, que registraron 280. Entonces, eso yo sí lo puedo, ¿cómo se llama? Observar y hacer una observación, incluso llamar al fiscalizador del jurado para que levante su incidencia al respecto e incluso llamar al fiscal, porque eso es un acto irregular, ¿ya? Ya sabemos que estamos prohibidos de manipular el material electoral, de interrumpir y hacer escándalo, de hacer propaganda e influir en el voto del elector, ¿no? Por ejemplo, si veo que llega mi vecina, oye, le voy a decir, vota por, ¿no? Y le voy a enseñar de repente mi corazón, si somos Perú, ¿no? Entonces, eso no podemos influenciar el voto del elector. Tuvimos anteriormente una pregunta que nos decían si podían ir con un voto amarillo. No podemos influenciar por el voto del elector. No puede ir con un color rojo, amarillo, naranja, celeste, que me dé afinidad con alguna organización política. Si los personeros que tuvieran que ausentarse o fueran retirados de la mesa de sufragio, pueden ser reemplazados por otros personeros de la misma organización política. Este es el acta de sufragio, ¿no? Este es un acta electoral donde aquí me van a decir el total de los electores hábiles va a estar aquí, ¿no? Aquí dice, total de electores hábiles son 200 electores hábiles, ¿no? Voy a tener 200 electores en la parte superior izquierda, me dice cuántos electores hábiles. Y de ahí en la parte B me dice acta de sufragio. Y me dice total de ciudadanos que votaron regional, 180. Este es un acta regional, ¿no? Entonces 180. Ahí no hay ninguna irregularidad. ¿Cuántas cédulas me sobraron? 20. Me sobraron 20 cédulas. Sin embargo, si en el total de ciudadanos que votaron regional hubieran incluido 250, ahí sí hubiera habido algo regular, porque solamente tengo 200 electores hábiles. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Ninguna consulta? ¿Todo claro? El escrutinio. El escrutinio es una de las etapas más importantes del proceso para los personeros, ¿no? El escrutinio presencia la lectura de los votos y verifica la firma del presidente de mesa en las cédulas, ¿no? De votación. Puede examinar sin tocar el contenido de las cédulas de sufragio leídas. Quiere decir que si tengo una cédula de sufragio, me la tienen que mostrar de esta manera, ¿no? Me muestran la cédula de sufragio, ¿no? Me muestran la cédula de sufragio, así de esta manera tienen que mostrármela, ¿no? Que yo la vea la cédula de sufragio y me digan a favor de quién está el voto. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo impugnar el voto. Puedo realizar la impugnación del voto, ¿no? De repente, la ley me dice que para que mi voto sea válido, ¿no? Para que mi voto sea válido, la intersección de la cruz o el aspa debe estar dentro del recuadro. Entonces, eso es algo que sí o sí deben saber todos los personeros. Pueden formular observaciones o reclamos durante el escrutinio, verificar que las actas de sufragio contengan los votos válidos, nulos, en blanco, impugnados si hubiera. Finalmente, el personero de mesa puede solicitar un original del acta de escrutinio, suscrita y lacrada por los miembros de mesa.
Los miembros de mesa tienen la obligación de cumplir las normas relacionadas a los derechos y deberes de los personeros. Caso contrario, debe denunciarse los hechos ante el fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O del Jurado Electoral especial. Está prohibido manipular el material electoral, interrumpir el acto de escrutinio y reclamar sobre los hechos que no he presenciado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, antes de ver la casuística, quiero que me digan si han comprendido hasta este tema. ¿Han comprendido? Sí, doctora, una consulta. Sí. Sí, manifiesta que el voto, para que sea válido, la intersección de la cruz o el aspa tiene que estar dentro del recuadro, ¿no es cierto? Si está fuera es un voto nulo. Claro. ¿Qué pasa, doctora, si la intersección está en la misma línea del recuadro? ¿Es un voto válido o es un voto nulo? Si está en la línea es válido. Si está fuera del recuadro, fuera de la línea, sí es un voto nulo. Si está en la misma línea es un voto válido. Exactamente. Si está en la misma línea, a ver, no sé si puedo insertar acá algo. Digamos que tenemos un voto ahí, no sé si ustedes lo ven. Va a estar ahí. Y mi otro, a ver, voy a insertar otra forma. Pero justo la intersección, no sé si lo estoy verificando, justo la intersección está dentro de, justo está ahí, en medio. Entonces cuando la intersección va a estar en medio, vale el voto. ¿Ya? ¿Cuándo no vale? Cuando el voto lo tengo fuera, afuera. De repente me dicen, señorita, pero tenemos este otro tipo de voto, ¿no? Que igual lo vamos a verificar ahí, ¿no? ¿Ahí vale o no vale el voto? Vale. Así salgan, como decimos, así salgan los trazos fuera del recuadro, pero la intersección se encuentre dentro del recuadro, el voto va a valer. ¿Ya? Vamos a ver algunos casos en la instalación para que ustedes también puedan aplicarlos y puedan tenerlos presentes. Ya saben que todo este material va a estar colgado en su página de ISEI, ¿no? Ya. Ahora, si hasta las 8:30 de la mañana no se presenta ni un titular o dos miembros titulares de la mesa de sufragio, ¿cuál es la solución? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debo yo saber como personero de mesa? ¿Qué es lo que va a pasar ese día, no? La mesa se instala con los titulares y suplentes presentes. Si entre ellos completan los 3 miembros de mesa, se instala. Quiere decir, sobrepasa las 8:30 y a partir de las 8:30 puedo instalar mi mesa con un titular y 2 suplentes o 2 titulares y un suplente, ¿no? Entonces, eso sí puede ocurrir, señores, ¿no? Como personero tengo que saber que sí puede ocurrir. Si hasta las 8:30 no se alcanza, no tengo ni titulares, ¿no? Ni suplentes, ¿no? ¿Qué voy a asumir? Dice, ¿quién asume la presidencia designa a 1 o 2 electores de la fila? De repente tengo un solo miembro de mesa. Llegó el secretario y no llegaron ni los titulares ni suplentes. ¿Qué hago? El coordinador del local de votación, acompañado de un personal de la Policía Nacional del Perú, que son los que brindan apoyo, ¿no? Va a llamar a los electores, ¿no? Y el miembro de mesa, el presidente, bueno, la persona que el secretario que está ahí en ese momento, va a hacer llamar a los electores para que ocupen los cargos que faltan de miembros de mesa. ¿Y qué pasa con los otros miembros de mesa, no? Los otros miembros de mesa, lamentablemente, van a tener una multa. Si hasta las 8:45 no se presenta ningún miembro de mesa, el coordinador de OMPE igual pide al presidente de la mesa anterior o posterior que nombre miembros de mesa
a 3 electores que se encuentren en la fila. ¿Ya? Entonces, pero los electores tienen que ser de la misma mesa de la que me están faltando. Ojo, no puedo instalar la mesa con electores de otras mesas. Ya, eso tiene que quedarles presentes. No puedo instalar la mesa con otros electores que no sean de la misma numeración. Después de las 12 del mediodía, ya no se puede instalar una mesa de sufragio. ¿Y qué ocurre con esa mesa al que yo he sido designado personero o personera? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la mesa se queda como nula, como no instalada. Ya por eso, hasta nosotros, o sea, hasta los que van a realizar la labor de personeros, deben de saber que su rol es también, mejor dicho, que cuando haya estos casos, animar a las personas, si yo conozco de mi distrito, pero conozco personas que pueden ser miembros de mesa, animarlos, ¿no? Salvo, teniendo en cuenta también lo que tenemos que tener en cuenta que era las limitaciones, quienes no pueden ser miembros de mesa, ¿no? Quienes no pueden ser miembros de mesa, eso, lamentablemente no pueden instalarla, pero los otros, los que no están dentro de esta salvedad, sí pueden instalar la mesa. ¿En qué casos el elector sí vota? Vamos a ver estos casos cuando, justo de impugnación, la persona que me preguntó sobre impugnación, vamos a leer estos casos y a tener mucha inquietud, ya de estar muy despiertos porque son un poco tediosos. Cuando un personero impugna la identidad de un elector y los miembros de mesa resuelven por mayoría que la persona es quien dice ser y el personero apela, ¿qué ocurre? ¿Ya? Estábamos viendo que llegó Juanito Pérez y que no era él, entonces yo impugné, pero los miembros de mesa me dicen a mí, me dicen, no, María del Carmen, el personero resolvemos por mayoría que el elector sí es Juanito Pérez. Entonces yo sé que no es Juanito Pérez porque es mi vecino, ¿no? Es mi vecino. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Primero, el elector vota. Segundo, solicito al coordinador de la OMPE el sobre de impugnación de identidad, donde se va a guardar la cédula de votación y el DNI del elector. Yo, como personero, debo firmar el sobre de la impugnación, ¿no? Porque la única forma de que proceda esta impugnación es con mi firma como personero. Después, el sobre es cerrado, llenar todos los datos, ¿no? Y se deposita en el ánfora. No, ese voto no va a ir a otro lado, ese voto va al ánfora. Recuerden, en el ánfora tiene que estar. Se anota el presente hecho en la parte de observaciones del acta de sufragio. Y en la lista de electores también en la parte de abajo hay una parte que dice observaciones. Entonces en ese lado de la parte también tenemos que anotarlo. Se entrega el cargo de retención al elector, ¿no? ¿Dónde lo va a recoger el elector después este documento? Lo recoge en el jurado electoral especial una vez que se hayan llevado las audiencias de impugnación. ¿Ya? Entonces, esto es cuando hubo impugnación de identidad del elector, ¿no? Cuando en la lista de electores el nombre del elector no es exactamente igual al que aparece en su DNI, ¿qué pasa? Verifico que los otros datos van a verificar los miembros de mesa y por esto yo no voy a impugnar, voy a verificar que verifica el miembro de mesa que los otros datos del documento sean iguales al de la lista de electores. Si son iguales, ese elector vota, acuérdense. No voy a hacer escándalos, no voy, porque yo sé que la ley me dice que ellos sí deben votar. Entonces, ahí no hay inconveniente. Mientras los demás datos sean iguales, sí se puede votar. Otra casuística, cuando se presenta un elector con número de DNI y nombre de otro que ya ha votado, uy, ¿qué hago? ¿Ahí qué hago? Voy a comprobar la identidad del elector.
el elector firma y coloca su huella digital al final de la lista de electores. Retiene el DNI y lo envía al fiscal provincial de turno. Entrega al elector el cargo de retención por suplantación de identidad. Esto se quiere decir que hubo una suplantación. Ahí yo como personero no voy a impugnar, sino esta es una suplantación y eso tiene que ir al fiscal provincial de turno. Porque eso no es resuelto por el jurado electoral especial como una impugnación, sino es resuelto en la Fiscalía de Prevención del Delito de ese día. Cuando el elector es miembro de mesa y no se presentó a la instalación de la mesa, pero sí a votar, ¿no? Soy miembro de mesa, pero no he querido ir a la instalación. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que no pueden permitir que hagan los miembros de mesa? No pueden firmar la hoja de control de asistencia, no se le retiene el DNI, pero tampoco puede estar en la mesa de sufragio, tampoco va a incorporarse a la mesa. No porque llegue a votar se va a incorporar o firmar la hoja de control de asistencia o firmar de repente las actas. No, la persona vota y se va a su casa porque queda con la multa de miembro de mesa. A ver, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Sí, doctora. Sí, dígame. Si es en cuanto al horario, doctora, de la votación, el horario que usted ha manifestado es antes que existe esta pandemia del COVID, ¿no? Ahora el horario ha variado. He leído la ley número 31357 que modifica la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas. Y dice ¿no? El desarrollo de las elecciones regionales municipales en el marco de la lucha contra el COVID. Y ahí menciona que el horario va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde, doctora. Eso quería acotar, doctora, nada más. Ya, esto es para estas elecciones municipales y regionales que son sui generis, pero hasta el momento tiene que haber una confirmación, porque ustedes saben que ya mucho, incluso todavía no ha salido, pero el gobierno está instando a que nosotros nos retiremos las mascarillas. Sí, dígame, ¿hay otra mano levantada? ¿Otra consulta? Bueno, creo que Augusto ya no va a consultar, levantó su manito, pero creo que no tiene. ¿De quién será? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. No, respecto al horario, Respecto al horario todavía no está definido, doctora, porque el estado de emergencia continúa y entonces esto va a ser, es parte operativa. Eso todavía no está definido. Es parte operativa porque la vez pasada no fue de 7 a 5, sino como todos sabemos fue de 7 a 7. Claro. Sí, y estamos hablando doctora, de... disculpe, esta ley ya lo ha publicado el presidente de la República. A ver, en la Casa de Gobierno, el 30 del mes de octubre del año pasado. Ya, entonces el así, horario. entonces así será, si es así, es así, pero prosigamos por favor. Otra consulta sobre la casuística. Si ha cambiado el horario para la votación, pero sobre la instalación en sí, no hay un cambio de horario. ¿O ustedes han visto que va a haber un cambio de horario si yo instalo antes de las 12, no instalo hasta las 12 del día, va a llamarse nulidad? Igual será la nulidad del proceso, de esa mesa electoral. La nulidad prosigue. O sea, eso sí o sí ustedes deben de tenerlo, ¿no? Y hasta ahorita no me ha sacado un manual donde me diga cuál es la hora que deben llegar los miembros titulares y suplentes, porque son los que organizan el proceso electoral y nos van a decir ¿no? Nos van a decir cuáles son las pautas, ¿no? Por eso te dice, sí hasta las 8:30, no te está diciendo que a las 8:30 va a empezar, no te dice que inicia a las 8:30, te dice, si hasta las 8:30 no llegaran, ¿qué es lo que ocurre, no? Las pautas han seguido igual en las elecciones pasadas.
No me está diciendo. Cierto. Incluso hay mesas que se instalan a las 6 de la mañana. Hay mesas que se instalan en la sierra 5 de la mañana, 6 de la mañana, como en Puno, que fue la vez pasada una de las mesas que ingresó a las 5:30 de la mañana, se instaló. Entonces, sobre eso no hay duda. ¿Ya? Prosigamos. Listo. Ya. Los casos que un elector, sigamos, si vota, ¿no? Hablamos sobre las impugnaciones. Los casos en que el elector no vota. Cuando un elector, definitivamente yo tengo que chequear como personero que no vota, ¿no? Cuando los datos del elector no aparecen en la lista de electores, ¿no? No aparece en la lista de electores, no puede votar, nada que se... No vota. ¿Qué es lo que hacen? El coordinador de la OMPE tiene que entregarle una constancia a la persona, ¿no? Una constancia de asistencia al sufragio y se le entrega al elector. ¿Y qué hace el elector? Tiene que acudir al otro día a RENIEC para resolver su problema, ¿no? Esto es importante porque ahí dicen, me ponen una multa, pero no se encuentra dentro del padrón electoral. Si tú no te encuentras dentro del padrón electoral, de repente fue cancelada tu DNI por golondrino, digámoslo así, ¿no? Fue cancelado o cualquier otro. Entonces tenemos que saber, nosotros al otro día vamos a RENIEC. Y ocurre siempre, estas casuísticas ocurren cuando de repente tuvieron algún inconveniente, no lo encontraron, hicieron la verificación del domicilio, no lo encontraron, incluso cuando hacen la fiscalización de padrón, algunos de ustedes que se encuentran aquí de repente han hecho fiscalización, ¿no? También no voto cuando mi número de DNI aparece como cancelado en la lista de electores. Esto tengo que tener en cuenta porque tengo que saber como personero qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que yo tengo que verificar para no caer y decir de repente existe fraude cuando no existe fraude, ¿no? Entonces todas estas casuísticas tengo que tenerlas en cuenta. ¿Cuándo no votan? Cuando el elector pretende suplantar a otro y votar por él presentando un DNI, ¿no? ¿Qué se hace? Se comunica a la autoridad policial para que proceda conforme a sus atribuciones, es decir, proceder a la denuncia ante el fiscal del provincial de turno, ¿no? De prevención al delito de turno. A veces hay hermanos, de repente mi hermano por no pagar la multa, yo le voy, mi hermana le ayudo, ¿no? Y quiero ir al local de votación y votar por él. No se puede. Esto es penado. Está tipificado dentro de uno de los delitos electorales. Esto no se puede realizar. Cuando el elector obtuvo su DNI después de la fecha del cierre del padrón, ¿no? Se le informa que no figura en la lista de electores y por lo tanto no le corresponde votar y no pagará multa. ¿No? El año pasado se cerró el padrón en el mes de octubre, ¿no? El 3 de octubre, 2 de octubre se cerró el padrón, entonces yo hice cambio de domicilio y quiero ir a votar a mi nuevo domicilio. Yo lo hice el 5 de octubre, cuando ya había cerrado el padrón. Ahí ya tengo que regresar a mi domicilio anterior. ¿Ya? No puedo, no voy a figurar en el nuevo distrito, en la nueva circunscripción donde me registré. Impugnación de identidad. Si la identidad de un elector es impugnada por algún personero, los miembros de mesa deben resolver de inmediato en donde se pueden dar varios casos. Aquí vamos a ver. El elector se acerca a votar. Aquí está el personero. El personero impugna la identidad y los miembros de mesa lo declaran infundada la impugnación del personero. El elector como resultado da que el elector sí vota, ¿no? Cuando lo declara infundada, el personero, el elector sí vota, dice. Segundo, se acerca a votar otra vez el elector, yo como personero impugno la identidad, los miembros de mesa declaran fundada mi impugnación. ¿Y cuál es el resultado? El elector vota, ¿no? La cédula y su DNI
van al sobre de impugnación de identidad del elector y se envía al jurado electoral especial. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que el elector vota, ¿no? Y esa cédula va a ir a este sobre, el sobre celeste con blanco, apréndaselo. Este sobre va a ir el voto por impugnación de identidad del elector. ¿Ya? Ya lo vamos a repasar para que ustedes tengan. Ahí va a ir el DNI, el voto, y esto todo se envía se pone dentro, se va a poner dentro del ánfora, y todo esto va a ir después, cuando ya se haga la contabilización, cuando se haga el escrutinio, todo eso va a ir al jurado electoral especial para que resuelvan el pleno. El tercer caso, el elector se acerca a votar, se impugna la identidad, y los miembros de mesa declaran infundada la impugnación, pero el personero apela. El personero va a apelar, ustedes apelan, son personeros en la mesa de sufragio y van a apelar. Entonces, de igual manera, el elector vota, la cédula y su DNI van al sobre de impugnación de identidad del elector y se envía al jurado electoral especial, ¿no? Entonces, ahí se va a enviar. Ese es el sobre, vamos a poner, ¿qué datos van a ir? ¿Qué datos tenemos que tener? Número de mesa, el motivo de la impugnación, eso tiene, ¿quiénes me van a preguntar el motivo de la impugnación? Los miembros de mesa, ¿no? Eso me van a preguntar los miembros de mesa. Los datos del elector, nombres, apellidos, DNI, la firma y huella del elector también va. Los datos del impugnante, no, mi nombre, mi apellido, mi DNI y mi firma. Datos del presidente de mesa, ¿no? También sus nombres, sus apellidos, su DNI y su firma. Si ha usado este sobre, te lo dice ahí bien grande, colóquelo dentro del sobre plástico celeste del jurado electoral de elecciones después del escrutinio. Una vez escrutada la ánfora y las cédulas, este sobre se contabiliza en mi acta electoral como voto impugnado, a pesar que se contabiliza como impugnado, ya saben. Eso es. Pero ¿qué pasa si el impugnante no firmó? Si el impugnante no firmó, esto no va al jurado electoral especial, sino que se va a contabilizar dentro del acta normal, se abre y se contabiliza normal. Pero si sí tengo la firma del impugnante, que es del personero, sí o sí va al jurado electoral especial. ¿Alguna consulta sobre esta casuística? ¿Alguna consulta, señores? Si han entendido, entonces cuando ustedes van a ir a impugnar un voto, van a saber qué es lo que deben realizar entonces. Empezamos a preguntar por la lista. ¿Dónde están mis amigos de Cusco? Ana Justo creo que está queriendo hablar. Es importante que ustedes pertenecen a alguna organización política, o si ustedes pertenecen o van a pertenecer a hacer de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, coordinadores o fiscalizadores, puedan entender y puedan ir a las elecciones totalmente ilustrados. ¿Ya? Sigamos entonces. Seguimos con ahora viene la impugnación de voto. ¿Ya? La impugnación de voto. Cuando un personero impugna un voto, ¿qué hacen los miembros de mesa? Resuelven la impugnación. Si se le declara infundada, se procede a contabilizar el voto. ¿Ya? Entonces, cuando los miembros de mesa me dicen infundado, procedo a contabilizar mi voto. ¿Ya? Cuando el personero apela lo resuelto en la mesa de sufragio,
¿no? Y si el personero insiste en impugnar el voto, este es guardado en un sobre de impugnación de votación, del voto, que es otro sobre que ya lo vamos a verificar. Se anota el resultado en el acta de escrutinio y se cuenta como voto impugnado. Cuando la impugnación es declarada fundada, se procede de la misma manera, ¿no? Se va a proceder de la misma manera. Y aquí vamos a incluir los votos impugnados, ¿no? En este sobre va a ser el verde con el amarillo, son el sobre que se utiliza para impugnación de voto. Y para impugnación de identidad es blanco con celeste. Se va directamente a mis documentos, ahí lo vamos a encontrar. Por favor, pueden apagar sus audios para que sus compañeros puedan escuchar. Ya, impugnación de voto, entonces vamos a poner el número de mesa, ¿no? El número de mesa, los nombres y apellidos, documento nacional de... Entonces, me hacían la pregunta, el Jurado Nacional de Elecciones, me hacían la pregunta anteriormente, ¿sobre qué voto o sobre qué me van a imponer una multa si es que no está, si es infundado? ¿Ya? ¿Sobre qué? Me van a interponer una multa por impugnación de identidad del elector y es a la organización política, ¿ya? Si ustedes leen en el TUPAC del Jurado Nacional de Elecciones, ahí está el monto que les van a cobrar. Entonces, ¿por qué va a ser? Por impugnación de identidad del elector. Es cuando me declare infundada el Pleno del Jurado Electoral Especial, me va a interponer una multa. Entonces, ahí vamos a tener nosotros, ya sabemos por qué nos van a interponer la multa y sabemos también cuáles son los dos tipos de impugnación que existen. Y si hubiera suplantación, no es impugnación porque va directamente con la fiscalía. Ya sabemos 3 casuísticas importantes que ocurren el día de la elección, ¿no? El día donde quienes para las organizaciones políticas serán sus cachaquitos, serán las personas que les van a ayudar, y serán, mejor dicho, sus caballitos de batalla, son los personeros de mesa de sufragio. Eso debe tenerlo en claro toda organización política para que pueda defender su voto. Y para ello tienen que estar muy ilustrados y bien capacitados. Sigamos. Las clases de voto. ¿Alguna consulta? Creo que está claro todo, entonces prosigamos. Clases de votos válidos. Cuando el cruce de las rayitas de la cruz o el aspa están dentro del recuadro del número o símbolo, es válido, ¿no? En esta hemos utilizado una cédula antigua del 2014, donde había de repente números. Ahora ya no se utilizan números, sino ahora son símbolos. Entonces yo tengo que esta votación va a ser válida, porque el cruce está dentro de... Cuando la cruz o el aspa sobrepasa el recuadro del número símbolo, pero el cruce de las líneas está dentro del recuadro, aquí está sobrepasando, estamos viendo que las líneas están saliendo fuera del recuadro, pero la intersección sigue dentro, entonces es un voto válido. Cuando la cruz o el aspa está escrita en forma temblorosa, o las líneas no son rectas, ¿no? De repente una persona que sufre de Parkinson, ¿no? Y no puede hacer las líneas rectas, el voto también va a ser válido. Y cuando no haya ninguna marca en la cédula de votación, estamos hablando de un voto blanco, ¿no? Ese es un voto blanco y tiene que ser contabilizado como tal. ¿Ya? Los votos nulos, vamos a ver los votos nulos. Cuando el cruce de las rayitas de la cruz o el aspa están fuera del recuadro del número, ¿no? Bueno, en este caso del símbolo. En este caso aquí, no es un voto
nulo, ¿ya? Cuando el elector marca más de un, o sea, marca más de un símbolo, va a ser nulo. Cuando el lector ha usado una marca distinta, un círculo, y esto ocurre, señores, de repente en los distritos más profundos del Perú ocurre. Yo he estado en distritos lejanos donde de repente la persona no sabe trazar, de repente solamente hace un check o un círculo y ahí el voto es nulo. Entonces, ¿qué recomendamos a las organizaciones políticas fuera de las capacitaciones que pueden impartir OMPE, ¿no? con su personal? Es que ustedes también capaciten a sus votantes, ¿no? Tengan que capacitar a sus votantes para que puedan realizar una buena votación hacia a su organización política de su preferencia. ¿Cuándo también es nulo, no? Cuando la cédula está escrita con anotaciones o se hubiese roto alguna de sus partes, ¿no? Por ejemplo, aquí le ponen Perú campeón en el Mundial de Fútbol del 2050, ¿no? En este caso también el voto es nulo. O cuando de repente lo encontremos fragmentado la cédula, está rota, entonces ahí sí es nulo. ¿Qué tengo que tener también para que mi cédula sea válida? Tiene que estar en la parte posterior la firma del presidente de mesa, sí o sí. Si no, no vale esa cédula y no vale ese voto. Va a ser declarado como nulo también. Consultas antes de ir a actas observadas. Prosigamos. Actas observadas. Tenemos actas incompletas, actas con error de material, actas sin datos, actas observadas por ilegibilidad. Entonces vamos a ver. ¿Cuándo es un acta incompleta? Un acta observada es cuando va a tener un tipo de error, ¿no? El acta va a tener un tipo de error, por lo cual es un acta observada, ¿no? Acta incompleta. El que no consigna el total de ciudadanos que votaron. Es importante que en el acta de sufragio esté el total de ciudadanos que votaron. Cuando se van a resolver estas actas en los plenos de los jurados electorales especiales, sí o sí tiene que estar el total de ciudadanos que votaron. ¿Ya? Y tiene que ser menor al total de electores hábiles. No puede ser mayor. Acta con error material. El que tiene inconsistencia en los datos numéricos o consignados. Un 7 por un 9, ¿no? Puedo confundir un 7 por un 9, de repente un 0 por un 6, ¿no? Entonces va a tener alguna inconsistencia. ¿Qué ocurre cuando hay este tipo de errores? Cuando hay este tipo de errores, lo que ocurre es de que tenemos que elevarlas al jurado electoral especial y va a haber personal y el pleno va a resolver estas actas a través de las resoluciones y hace que demoren los resultados en el proceso electoral. ¿No? Por eso se apela a que se realicen, el que tiene la mejor letra, llene las actas de sufragio, ¿no? Actas sin datos, el que omite de consignar datos en forma parcial o total en los casilleros correspondientes a la votación, ¿no? Para proceder con la contabilidad, el jurado electoral de elecciones compara el acta remitida por la ODP con la que posee. Existe un acta para el jurado electoral especial, un acta para la ODP, un acta para OMPE, un acta para el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si me llega, eso es sobre plomo, que es el que se va a contabilizar, si me llega un acta, que la puedo verificar que no tiene datos, la ODP me tuvo que enviar a mí mi acta, ¿no? Al Jurado Electoral Especial envió su acta. Entonces yo voy a verificar si mi acta contiene o no datos para poderla, o si no, se eleva al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través de su sobre verde también va a realizar la verificación de los datos. También en un acto, si hay un acta siniestrada, también se solicitan a los personeros que estuvieron en la mesa de sufragio este tipo de actas. Acta observada por ilegibilidad.
la que tiene cualquier signo, grafía o carácter diferente en los números o que contenga borrones, enmendaduras que hagan imposible su identificación numérica. El jurado electoral especial coteja las actas y resuelve que el total de votos es 12. Ver ejemplo, vamos a ver acá. Aquí tenemos un acta, este es un acta pasada, ¿no? De unas elecciones pasadas, donde vemos que el total, vemos en votos blancos, vamos a ver que parece 11 y parece 12, ¿no es cierto? Y al ser verificadas, este es el acta de la ODP, este es el sobre color plomo, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver ese error material? ¿Dónde lo vamos a elevar? Tenemos que elevarlo al jurado electoral especial. Cuando va a revisar el jurado electoral especial su acta, se da cuenta que el número es el número 12, ¿no? Y me va a dar que la contabilidad va a ser 193. Menor que el total de electores hábiles, que son 226. Aquí hay un acta sin datos, ¿no? Dice error, dice, la cifra consignada como total de votos emitidos es mayor a la suma de los votos. El jurado electoral especial cotejó las actas y tuvo en consideración la observación. Por error faltó poner 15 votos para Perú Posible y se le asignó los faltantes a Perú Posible, ¿ves? Entonces, en esta acta de acá vemos que hay 0 votos para Perú Posible, pero en el acta cotejada hubieron 15, entonces se le va a incluir los 15 votos. Incluso en observaciones se lee eso. Por error faltó poner 15 votos para Perú Posible. Señorita, pero ¿por qué no lo pusieron en ese momento? Ustedes me van a decir. ¿Qué le pasó a los miembros de mesa? ¿Por qué no lo pusieron en ese momento y más bien lo pusieron en observaciones? Lo que ocurre es que antes de lacrar las actas, porque esas actas, la mayoría que ha participado en un proceso electoral como personero o de repente como personal de jurado electoral especial o de OMPE, sabe que tiene que ir unas cintas grandes encima de los resultados. Entonces, ¿qué pasó? Se le puso la cinta grande primero y no se dio cuenta que le faltaron los votos a Perú Posible. Y después, como en la parte de observaciones no va lacrada, ellos están incluyendo el error. Pero igual, al verificar yo mi acta del jurado electoral especial o del jurado nacional de elecciones, veo que la cifra correcta era 15 votos para Perú Posible. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, señores? Bueno, hemos llegado el día de hoy. Doctora, Sí, dígame. doctora, una consulta. Sí, solamente a grandes rasgos, ¿cuál fue la razón principal por la que en las elecciones presidenciales pasadas, Fuerza Popular interpuso los recursos de nulidad a 800 actas más o menos de elecciones en las presidenciales? Hubieron varias casuísticas, ¿no? Entre una de ellas, que la recuerdo y que también declararon nula esa acta, era de que su hermana del presidente, el actual presidente de la República, era miembro de mesa, ¿no? Fue una de las nulidades, ¿no? Una de las nulidades que sí fue válida en su momento por el jurado electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. Otras era de repente por la contabilidad, ¿no? De repente al momento de contabilizar, he visto en audiencias al doctor Virgilio Hurtado defendiendo que le faltaban algo, entonces dicen nulidad, ¿no? Nulidad del acta, ¿no? Otras que de repente dijeron que habían manipulado el material electoral, pero no tenían pruebas. Ustedes saben que para hacer cualquier impugnación tiene que haber un medio probatorio, ¿no? Entonces, por eso es que se les explica a los personeros ahora, y creo que OMPE tiene una función muy grande en esto de la capacitación, y a veces a los distritos, lamentablemente, los personeros que se envían
no se les capacita, ¿no? La organización política no se capacita y tampoco se encarga de leer las legislaciones pertinentes sobre este acto que es el fundamental, digamos, ¿no? Es un acto fundamental, el del día de la votación con los personeros de mesa, ¿no? Ustedes tienen que conocer cuáles son las instancias, qué es lo que debo saber, qué es lo que no debo hacer y cuáles son mis derechos, ¿no? Mis deberes y derechos. Esa, entre otras, también ellos alegaban en una audiencia pude ver que no había me están ya callando, que los miembros de mesa no habían firmado o suscrito el acta, que los miembros de mesa eran menores de edad, ¿no? También incluyeron eso. Y sobre esto de los miembros de mesa que fueron menores de edad, ¿cómo les explico? Lo que ocurre es que tú sacas tu DNI se supone que cumpliste 17 años, y antes de cumplir 18, tú cumples 18 años, hoy las elecciones van a ser este año el 2 de octubre. Yo cumplo el 2 de octubre, el mismo 2 de octubre, cumplo 18 años. Pero no fui a canjear mi DNI azul, ¿no? No fui a canjear mi DNI azul. Y tengo mi DNI amarillo, pero tengo que votar. Yo voy a aparecer en el padrón porque el RENIEC ya hizo una verificación y me incluyó en el padrón. Y de repente fui a votar con el DNI amarillo porque no, o sea, me perdió mi DNI azul o no recogí mi DNI azul. Entonces, esto causa confusión ante los personeros y las organizaciones políticas. Otra de las causales que ellos imputaban era de que habían personas que habían fallecido y que habían sufragado, ¿no? Y otra, la última, que era el reconteo de votos. En el Perú no se puede dar reconteo de votos, por eso es principal, es fundamental que los personeros que van a estar en el escrutinio estén alertas y puedan defender la votación de sus organizaciones políticas o de sus candidatos, ¿no? Es importante. Es muy importante, porque acá no es que vas a recoger las cédulas. Ustedes saben que las cédulas que se escrutan son rotas inmediatamente, ¿no? Se rompen. Tú escrutas tus cédulas y se rompen. Incluso hay un material que se le llama, son unas bolsas negras donde son tus desechos electorales, donde ahí van a ir tus cédulas de votación. ¿Claro le quedó, señor Pedro? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, chicos, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes 18 a las 7 de la noche. Espero que ingresen puntual como esta vez para poder abarcar. Ya saben que el material electoral lo van a encontrar en la plataforma de CIEC y le damos muchas gracias por su participación y por haber compartido esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora, a usted. Gracias. Gracias a usted, señorita, muy amable. Gracias, doctora. Ya viene el breve. Buenas noches, doctora. Buenas noches, buenas noches.